Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y yo nos tocó hablar sobre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta introducción, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o en abreviatura podemos decir la DADDH, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en abreviatura le podemos decir la CADH, son dos de los instrumentos más relevantes en la protección y promoción de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Ambas forman parte del sistema interamericano de los derechos humanos establecido bajo las organizaciones de Estados americanos, que en abreviatura es la OEA, pero difieren en su naturaleza, alcance y mecanismo de implementación. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue adoptada en el año 1948. Fue un paso importante en la Declaración de Principios Universales sobre la dignidad humana y la libertad. Aunque no tiene carácter vinculante, su importancia radica en su declaración de derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la igualdad, así como en la afirmación de los deberes cívicos de cada individuo. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos fue adoptada en el año 1969. Constituye un tratado internacional que sí tiene carácter vinculante para los estados parte y establece un sistema institucionalizado de protección a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en abreviatura sería la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este instrumento no solo consagra derechos fundamentales, sino que también establece los mecanismos para su monitoreo y cumplimiento. Ambos documentos, aunque complementarios, reflejan la evolución de la comprensión y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Continuando con la exposición, en esta parte vamos a definir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Dentro del sector y principios, tomamos en cuenta la expresión, ¿no?, de los ideales de la organización en cuanto a la OEA, ¿no?, que ellos reconocen la dignidad humana y el derecho a la libertad y de justicia. Esto está dividido en tres partes: derechos del hombre, deberes del hombre y disposiciones finales. Dentro del derecho del hombre tenemos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los deberes del hombre como deberes individuales. Y dentro de los derechos civiles y políticos tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, la seguridad, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a la protección judicial. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, al trabajo, derecho a la participación en la vida política y en la cultura. Como segundo punto tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ¿no? Dentro de esta estructura y principios tenemos como preámbulo que es la reafirmación de los principios universales de derechos humanos y la voluntad de protegerlos a través de mecanismos internacionales. Esto está dividido básicamente también en tres partes, ¿no? Entre ellas están los derechos y garantías, ¿no? Y dentro de estos derechos y garantías están derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, derecho a la integración personal, derecho a la protección judicial, entre otros, ¿no? Y dentro de los derechos económicos, sociales y culturales está el derecho a la educación, derecho a la propiedad, el derecho al ambiente saludable, ¿no? Dentro de esta parte está también en los mecanismos y supervisión, que dentro se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la función de vigilancia y denuncia, y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente sus funciones son jurisdiccionales para cumplir la convención, ¿no?, según el artículo 62. Y la disposición 3 tiene que ver mucho con los procedimientos para la ratificación, firma y denuncia de tratados e interpretación de los artículos, ¿no?, según corresponda. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta parte me ha tocado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Como, si bien es claro, vemos que todos los hombres nacen libres e iguales con dignidad de derechos, ¿no? Todos tienen que ser dotados de acuerdo a la naturaleza, razón y conciencia, que se deben conducirse fraternalmente, ¿no?, uno de otros.
También podemos ver, digamos, los derechos civiles y políticos, ¿no? La libertad y la seguridad que debe tener el hombre, ¿no? El hombre, la persona humana en este caso sería, ¿no? Y también tendría que ser la igualdad de la ley, no tiene que haber personas que tengan más derechos que otra persona, ¿no? O sea, todos estamos en la misma estructura, ¿no? Con la misma igualdad ante la ley. También podemos ver las investigaciones o opiniones de la libre expresión, ¿no? O sea, todos tienen derecho a tener esa libre expresión, ¿no? También vemos el deber y servir el espíritu, ¿no? Y las potencias y recursos, porque es el espíritu y la finalidad, ¿no? Y suprema que existe en la humanidad y sobre todo en su máxima categoría. También podemos ver, ¿no? Que el hombre puede ejercer y mantener, estimulando, ¿no? Todos los medios a su alcance. Puede ser también su cultura o también puede darse una expresión histórica de espíritu. En esta oportunidad también podemos ver los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que es un trabajo como mancomunado, ¿no? Que siempre tiene que ser retribuido, en este caso, al hombre, ¿no? Porque es su derecho, ¿no? Porque él está ejerciendo, digamos, un deber de poder hacer laboral en un ámbito, ya sea ámbito del Estado o puede ser privado, ¿no? En esta oportunidad le doy el pase a mi compañera Gemelli. Gracias. Ya, bueno, con respecto, seguimos con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Conforme a los principios y derechos reconocidos, encontramos los derechos civiles y políticos, encontramos el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías judiciales, ¿no? La protección de la honra y la dignidad. Con respecto a los derechos políticos, también encontramos como el derecho al voto, ¿no? El derecho al sufragio, también el derecho a una nacionalidad, ¿no? Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, encontramos el desarrollo progresivo de los derechos económicos eh, y, eh, y libertades reconocidas en la Convención, ¿no? Deber de adoptar disposiciones de derechos internos para hacer efectivos tales derechos y libertades. Y seguimos con la conclusión. Bueno, en conclusión, podemos decir que tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos son pilares fundamentales del sistema interamericano de la protección de los derechos humanos, pero cada uno tiene un enfoque y un alcance distinto. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, donde fue adoptada como conocemos en el año 1948, presenta un esfuerzo inicial por reconocer y promover los derechos humanos en América, con un enfoque declarativo que establece una serie de derechos y deberes fundamentales para los individuos. Sin embargo, carece de mecanismo obligatorio para su cumplimiento, lo que limita su capacidad para imponer sanciones o garantizar la efectividad de los derechos proclamados. Por su parte, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y fue adoptada en el año 1969, donde constituye un avance significativo al convertirse en un tratado vinculante, con la creación de mecanismos específicos de monitoreo y protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos órganos permiten que los estados sean responsabilizados por la violación de los derechos humanos y proporcionan a las víctimas un acceso directo a la justicia internacional. Si bien ambos instrumentos comparten el objetivo común de que, bueno, de garantizar la dignidad humana, la Convención Americana ofrece un marco más robusto y efectivo para la defensa de los derechos humanos al establecer procedimientos claros para la protección y la reparación, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre puede considerarse un precursor de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha consolidado
un sistema de justicia internacional más efectivo con una mayor capacidad de generar cambios sustantivos en la región. Muchas gracias.